Bueno, vamos a estudiar entonces la derivada direccional. Para estudiar la derivada direccional, vamos a introducir primero eh, una definición que es con respecto al cálculo de un objeto que nos va a ser de bastante utilidad, y es el gradiente de una función. El gradiente de una función de varias variables se define de la siguiente manera. Observen, el gradiente de una función de dos variables, que se va a denotar con ese triangulito invertido, será precisamente que la derivada parcial de la función con respecto a x en la dirección de y más la derivada parcial de la función con respecto a y en la dirección de j. Recuerden que si tengo una función en dos variables, entonces esos vectores unitarios y j serán ¿qué vectores? Serán el vector 1,0 para y el vector 0,1 para j. Bien. Si estamos hablando de una función de tres variables, entonces, el gradiente de esta función de tres variables pues será la derivada parcial de la función con respecto a x en y, más la derivada parcial de la función con respecto a y en j, más la derivada parcial de la función con respecto a z en k. Y en este caso, pues, ¿cómo serán estos vectores unitarios? Bueno, vamos a escribirlo en texto. El vector y, ¿quién será? Será el 1, 0, 0, ¿cierto? El vector j será el vector 0, 1, 0. Y el vector k es el vector unitario en la dirección de z, es el vector 0, 0, 1. ¿Bien? Esos son esos vectores. Es decir, que el gradiente de una función es de naturaleza vectorial. De hecho, en adelante vamos a hablar indistintamente como el gradiente de una función o simplemente nos vamos a referir a él como el vector gradiente. ¿Bien? El vector gradiente o el gradiente de la función. De esa manera se calcula el gradiente. Simplemente vamos a hacer derivadas parciales y acompañando de los vectores unitarios correspondientes. Por ejemplo, esta función que tenemos acá es una función en dos variables. Bien. ¿Quién es el gradiente? Será la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Cuál es esa derivada parcial? Esa derivada parcial, vamos a hacerlo por acá. El gradiente de f, ¿quién será? Derivada parcial con respecto a x. ¿Quién es? Es menos 3 x al cuadrado, y al cuadrado. Esto en la dirección de y. Bien. Bueno, vamos a poner más. Derivada parcial con respecto a y. ¿Quién es esa derivada parcial? Será 5 menos 2 x al cubo y. Esto en la dirección de j. Esto en la dirección de j. ¿Sí? Estamos simplemente calculando derivadas parciales y acompañando de los vectores unitarios. Acá tenemos otro ejemplo, ahora con una función en tres variables, es totalmente análogo. Resulta que ese vector gradiente, esa función, ese gradiente, de hecho, como les dije, tiene naturaleza vectorial. Y de hecho, una función vectorial. ¿Qué es básicamente una función vectorial? Una función vectorial es una función en la cual usted, bueno, asigna valores a un punto y esta función lo que hace es que arroja un vector. Si usted recuerda una función normal, o sea, por ejemplo, esta función. Si usted esta función, por ejemplo, la quiere evaluar en el punto 2 menos 1, 4, usted calcula la imagen de 2 menos 1, 4, ¿y cuánto da esa imagen? Entonces, bueno, hagamos las cuentas acá. X vale 2, Y vale menos 1, entonces ahí al inicio tenemos que X por Y al cuadrado, ¿cuánto da? X por Y al cuadrado, bueno, va a dar 2, ¿cierto? Tenemos 3x al cuadrado, esto será 12, entonces más 12. Esto será más 12.
Y ahora menos z al cubo. Z al cubo entonces será menos 4 al cubo y eso será 64. Bueno, menos 64. Entonces, ¿cuánto va a dar todo esto? 64 menos 2 es 52, menos 2 es 50, es decir, esto es menos 50. Es decir, f evaluado en ese punto da menos 50. Si ustedes observan, esto es una función y una función es de naturaleza escalar. Es decir, el resultado es un escalar, es un número. Pero el gradiente es una función vectorial. Es decir, que esta función gradiente evaluada en el mismo punto, de hecho, nos arroja ¿qué? Nos arroja un vector. Bien, si nosotros representamos este vector de una manera de triple ordenada, ¿cómo será este vector? Este vector es el vector 13 menos 4 menos 48. Bien, 13 menos 4 menos 48. Y bueno, ahí tenemos este vector. Entonces hay que denotar esa diferencia, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos utilizar ese vector gradiente y qué utilidad nos puede dar para, por ejemplo, calcular la ecuación de un plano tangente más adelante. Bien, vamos a ver las preguntas que pueden surgir a partir de esto. La intención ahora nuestra es calcular la derivada direccional. ¿Y qué es la derivada direccional? La derivada direccional es precisamente lo siguiente. Observen. Veamos este dibujo que está aquí. Nosotros ya hemos calculado las derivadas parciales y hemos hablado de lo que significa geométricamente esa derivada parcial, ¿cierto? Es decir, yo tengo acá una superficie, acá en este primer dibujo, en el dibujo de la izquierda, tengo una superficie y sobre esa superficie identifico un punto. Si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es moverme por un corte paralelo al plano XZ, ¿cierto? Al plano XZ, me estoy moviendo por un corte paralelo a ese plano, y de hecho el resultado de esa derivada parcial calculada en ese punto lo que me arroja es la pendiente de la recta tangente a la curva, a la superficie, pero siguiendo esa dirección. Es decir, yo estoy calculando la derivada, o mejor dicho, la inclinación, pero siguiendo la dirección del eje X. Bien, cuando yo calculo la derivada parcial con respecto a Y, hago lo mismo. Estoy calculando la inclinación de la recta tangente, pero una recta que sea paralela al eje Y, una recta que sea paralela al eje Y en el punto. Y estoy calculando esa inclinación con respecto a la superficie, a la curva. ¿Bien? ¿Qué es la derivada direccional? Básicamente la derivada direccional es el cálculo de la inclinación de una recta que es paralela, ojo, al vector dado. En este caso, si ustedes observan el vector que se está dibujando acá en el plano XY es un vector U, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy calculando es precisamente eso, la variación que tiene o la inclinación que tiene esa recta que es tangente a la superficie, que es paralela al vector dado. Bien, es paralela al vector dado con respecto a la curva. Bien, básicamente esto lo que permite es calcular esas tasas de cambio o esas razones de cambio, pero ahora con la diferencia que no solamente lo hacemos con respecto a X o con respecto a Y, sino que ahora lo vamos a hacer con respecto a cualquier vector. ¿Sí? Básicamente, para que ustedes lo piensen de otra forma, la derivada parcial con respecto a X, de hecho, es una derivada direccional en la dirección de X. ¿Ya? La derivada parcial con respecto a Y es una derivada direccional en la dirección de Y. Bien, en la dirección del eje Y. Y ahora pues vamos a hacerlo de manera más general, ¿no? En la dirección de cualquier vector. Primero veamos cómo se define la derivada direccional. Bien, la derivada direccional de una función f en dos variables x y
en dirección del vector unitario. Esto es muy importante, muchachos. El vector debe ser unitario. En dirección del vector unitario, y el vector unitario precisamente se escoge de esta manera. Uno cuando hace la descomposición de un vector, sin importar cuál sea su dirección, básicamente piensa en lo siguiente. Yo tengo acá un vector, acá me estoy ubicando en el plano XY, ¿vale? Y estoy escogiendo un vector V. Supongamos que ese vector V no es unitario, ¿bien? Ese vector va a tener una norma R y va a tener un argumento θ. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos una descomposición una descomposición trigonométrica de este vector, ¿qué encontramos? Supongamos que este vector tiene componentes x, y. Entonces, x, ¿qué valor toma? X va a tomar el valor, x va a ser esta parte, ¿cierto? Este segmento horizontal. Y lo que está relacionado con el segmento horizontal, ¿quién es? El coseno. ¿Por qué? Porque va a ser el lado adyacente de este ángulo θ, y teniendo en cuenta la hipotenusa, podemos establecer que x va a ser r coseno de θ. Esta descomposición trigonométrica, yo me imagino que ustedes ya deben estar familiarizados con ella. Si no la habrán visto en álgebra lineal, que yo creería que sí, con seguridad la tuvieron que haber trabajado en física. En física se utilizan mucho este tipo de descomposiciones trigonométricas. Bueno, y para y tenemos que esto es r seno de θ, ¿cierto? El seno de θ, que es el opuesto sobre la hipotenusa, es decir, que el opuesto es el seno de θ por la hipotenusa, que es r. Es decir, tenemos esto que está aquí. Tenemos esto que está aquí. Ahora la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros vamos a querer solamente un vector que sea como unitario. Es decir, un vector que vaya en la dirección de B, ¿cierto? Pero que sea unitario. Es decir, ¿cuánto debe medir U? Este B azul lo vamos a llamar U. ¿Cuánto debe medir U? U debe medir 1. ¿Bien? Y hay varias formas de conseguir ese vector unitario. Una de las formas que debieron haber estudiado allá en el capítulo 11, cuando yo les pedí que hicieran un repaso de la parte algebraica en el capítulo 11, es precisamente cómo obtener un vector unitario. Y este vector unitario se consigue de esta manera. Va a ser el vector B dividido en su norma. ¿Sí? Si ustedes observan, básicamente B es el vector x, y. Es decir, en la primera coordenada, ¿quién va a ser B? Va a ser x coseno de θ. Y en la segunda coordenada va a ser r seno de θ. ¿Cierto? Es decir, acá haciendo las cuentas, nos va a quedar lo siguiente. Tengan en cuenta que ¿cuál es la norma de B? La norma de B dijimos que era r. Es decir, que voy a dividir todo el vector B en 1 sobre r. Perdón, lo voy a dividir en r. Es decir, voy a multiplicar por 1 sobre r. De esa manera, pues acá conseguimos el vector coseno de θ, coma, seno de θ. Bien. Por eso acá, cuando establecen un vector unitario, de una vez nos escriben que ese vector va a ser de la forma coseno de θ en i más seno de θ en j. Bien. Precisamente porque así podemos escribir un vector unitario. Bien. Entonces, ¿cómo se define ahora sí la derivada direccional? Esa derivada direccional se va a definir de la siguiente manera. Como el límite cuando h tiende a 0 de quién? De f, y observen que donde normalmente iría x, ahora estoy evaluando en x más h coseno de θ, y donde iría y, estoy evaluando en y más h seno de θ, menos f de x sobre h. Básicamente esta es la forma que uno tendría para una derivada, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Observen esta forma que está un poco más abajo. Esta forma que está aquí más abajo es la derivada parcial de z con respecto a x. Si ustedes observan, simplemente lo que estoy haciendo, ¿qué es? Haciendo variar
lo que aparece en X, ¿sí? Estoy haciendo un cambio en X y solamente lo estoy haciendo en X, haciendo cambiar ese H, ¿bien? Si hago la derivada parcial con respecto a Y, hago el cambio en la segunda componente. Tengo acá simplemente Y más H. Pero aquí no puedo simplemente escribir X más H y Y más H a la vez. ¿Por qué? Porque eso no sigue ninguna dirección. En cambio, este ángulo teta sí sigue una trayectoria rectilínea. Por eso es que funciona esta definición de la derivada direccional. ¿Bien? Bueno, esa es la definición, pero realmente nosotros no vamos a calcular la derivada direccional a partir de la definición. Es realmente muy raro encontrar ejercicios que nos pidan precisamente eso. Para hacer el cálculo de la derivada direccional tenemos este teorema. Y este teorema básicamente lo que nos dice es que la derivada direccional se calcula de la siguiente manera. Yo acá nuevamente insisto. ¿Cómo debe ser el vector? Debe ser un vector unitario. Si ese vector no es unitario, lo que usted va a calcular acá no es la derivada direccional que se pide, ¿bien? Es decir, si yo quiero la derivada direccional en términos de un vector con esta longitud, un vector v, aunque yo escoja correctamente la dirección, porque estoy siguiendo esta dirección dada por el ángulo θ, aunque yo escoja correctamente la dirección, el resultado no va a ser el deseado, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta porque precisamente la derivada direccional se está definiendo de esta manera. Se está definiendo la derivada direccional en XY, se está definiendo como el gradiente producto punto, el vector unitario. Y claro está, yo me imagino que ustedes lo deben al menos suponer, si yo cambio de magnitud ese vector u, es decir, lo cambio por otro vector con una magnitud más grande manteniendo la misma dirección, el resultado del producto punto no va a dar lo mismo. Por lo tanto, la derivada direccional va a dar algo diferente. Bueno, de hecho no va a dar la derivada direccional. Por eso estoy insistiendo bastante y quiero que ustedes también se les grabe. Cuando quieran calcular una derivada direccional, ese vector debe ser como unitario. ¿Bien? Debe ser unitario. Si es necesario, escríbaselo una semana en el brazo para que se lo aprenda, pero después pueden cometer errores y pueden ser errores muy sencillos. Puede ser que usted el procedimiento lo haga correcto, tenga las ideas, pero si de pronto no olvida ese simple hecho, el simple hecho que para calcular la derivada direccional el vector debe ser unitario, entonces los resultados no van a ser los que usted necesita obtener. ¿Bien? Entonces, esos son detallitos que hay que tener muy en cuenta. Bien, vamos a calcular la derivada direccional y ver qué tipo de problemas resuelve. Veamos este ejemplo. Tengo acá una función en dos variables. Bien. Y me pide calcular la derivada direccional en este punto, ojo, en este punto, en la dirección dice, en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje X positivo sea de pi sextos. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular el gradiente. Calculamos el gradiente, derivada parcial de toda la función con respecto a X. ¿Quién es? Será 4xy cubo, acá está, más 6y en la dirección de y. Ahora derivada parcial con respecto a y. ¿Quién será? 6x cuadrado y cuadrado más 6x en la dirección de j. Procedo a evaluar la derivada, perdón, el gradiente en el punto, en este punto que se me indica. Procedo a evaluarla. Yo tengo que eso es 10i más 12j. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtener el vector unitario que se me pide? Entonces, para obtener ese vector unitario que se me pide, bueno, yo podría hacer varias cosas. Básicamente piense que quiero un vector u
que sea unitario de manera que esto tenga un ángulo bisestos con respecto al eje positivo de X. ¿Ven? Este vector vamos a ponerle componentes A, B. ¿Bien? Y como va a ser un vector que está acá en este primer cuadrante, algo que yo sé es que la tangente de pi sextos será igual a A sobre B. ¿Bien? Será igual a A sobre B, la tangente de pi sextos, ¿cierto? Porque ¿cómo tendría yo el ángulo si lo que quisiera, si yo quisiera simplemente calcular el ángulo? Lo calcularía con tangente inversa de B sobre A, perdón, acá es B sobre A. Entonces, la tangente directa de ese ángulo, ¿quién será? Será precisamente esto, B sobre A. O de otra forma, ¿qué es la tangente de un ángulo? El opuesto, ¿cierto? Que va a ser B, esta parte vertical que va a ser B, sobre A, que va a ser el adyacente. ¿Bien? Y ahora calculemos cuánto es la tangente de pi sextos. Esa tangente de pi sextos es raíz de 3 sobre 3. Es decir, que raíz de 3 sobre 3 es B sobre A. Bueno, se va a finalizar en este momento la llamada. Vamos a finalizar esta llamada.